Un cordial saludo a todo el personal de vigilantes que se encuentran realizando la reinducción el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los controles de accesos. Eh, para ser más específicos, aunque ya anteriormente habíamos hablado de los controles de accesos, hoy vamos a verlo desde un punto de vista diferente. Vamos a verlo desde el punto de vista de procedimientos. Anteriormente habíamos visto con lo que correspondía a los controles de requisas, manejo de rayos X, máquinas de rayos X, detectores de metales, pero hoy lo vamos a ver desde el procedimiento, de la parte de procedimientos. Ya posteriormente hablaremos de los protocolos, pero por ahora vamos a hablar del procedimiento. Entonces es importante que lo tengamos presente porque vamos a hablar de los controles de acceso. Vamos a retomar el concepto. Sistemas de seguridad de instalaciones y anillos de seguridad. Vamos a hablar de lo que son las consignas, los diferentes tipos de consignas que existen, herramientas y consignas en los controles de acceso. Entre estas herramientas y consignas vamos a hablar de la entrega y recibo del puesto, de los diligenciamientos de formatos, del incumplimiento de consignas, confidencialidad de la información, primer respondiente y el manejo de la correspondencia. Esos son los temas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a retomar el concepto de controles de acceso. Recordemos que los controles de acceso son todas aquellas actividades que me permiten denegar o permitir el ingreso de personas, vehículos o paquetes a determinados sitios o lugares. Esto puede incrementar o reducir la posibilidad de intrusión y protege a personas, materiales e información contra la remoción y observación no autorizada. Entonces recordemos que todas las actividades que realicemos o actividades que dejemos de realizar en un control de accesos me va a permitir o me va a negar el acceso a personas o vehículos y hasta bienes. Entonces, si está autorizado, puede ingresar o puede salir. Entonces, recordemos que esto corresponde a una serie de procedimientos que son necesarios tener claros. Para eso, nosotros utilizamos unos sistemas de seguridad de instalaciones. ¿Qué corresponde o qué son los sistemas de seguridad de instalaciones? Los sistemas de seguridad de instalaciones es la adaptación de un plan de seguridad. Recuerden que antes de entrar a un puesto, lo primero que hacemos nosotros es realizar un estudio de seguridad. El estudio de seguridad me permite generar un plan de seguridad y esto me permite mirar con qué recursos contamos para prestar esa seguridad. Recordemos que no todos los puestos son iguales. Hay puestos que tendrán hasta máquinas de rayos X, detector de metales pórticos, tendrán máquinas que les permiten identificar si una persona se encuentra en estado de licoramiento o no, como hay otros puestos donde ni siquiera hay una cerca eléctrica. Entonces, hay que primero determinar cuáles son los elementos con los cuales contamos para poder realizar nuestro control de accesos y adaptarnos porque sobre esto vamos a generar una serie de procedimientos para realizar nuestros controles de accesos, para realizar todas esas actividades que van a permitir denegar o eh, permitir el ingreso. Entonces, aquí vamos a encontrar que dentro de este sistema de seguridad de instalaciones, uno de los más conocidos y que se utilizan actualmente en Colombia se conoce como anillos de seguridad. Los anillos de seguridad es un sistema en donde primero se determina que hay un objeto protegido. Este objeto protegido pueden ser personas, instalaciones, dinero, información, todo depende de lo que vayamos a proteger. Sobre eso se van a destinar o se van a desplegar unos anillos de seguridad. Este que es el anillo de seguridad de áreas interiores, este que es el intermedio, el que estamos señalando, que es el anillo de seguridad de áreas intermedias, y este que es el gruesito rojo es el anillo de seguridad de áreas exteriores. Entonces, cada uno cumple una función diferente. Primero, ¿qué estoy protegiendo? Esa es la primera pregunta que nosotros nos debemos realizar. ¿Qué estoy protegiendo? Personas, bienes, infraestructura, dinero, armas. Entonces, sobre eso vamos a mirar qué, qué herramientas tenemos en las áreas exteriores. ¿Cuáles son las áreas exteriores? Es lo que delimita el sitio en el cual nosotros vamos a prestar nuestro servicio. Pueden ser muros, como lo vemos en esta imagen, pueden ser puertas, pueden ser rejas, concertinas, cercas eléctricas o simplemente personas o guías caninos. Entonces, estas áreas exteriores son las que separan al objeto protegido del agente generador de riesgo. Recordemos que en la capacitación pasada hablamos de que el agente generador de riesgo son todas aquellas
aquellos individuos que pueden generar mal o pueden generar pérdidas a los procesos, a la vida o a los bienes de las personas. Entonces, estos agentes protegidos están delimitados simplemente por estas barreras físicas. No solamente puede ser una reja, un muro se convierte en una barrera de áreas exteriores. Vienen las interiores. Las interiores son las que, como lo vimos en la imagen pasada, están cerca del objeto protegido. ¿Qué quiere decir? Que normalmente depende de lo que quiera proteger el cliente. Entonces, si por ejemplo estamos en un edificio, este edificio va a tener sus áreas comunes, que son todas las escaleras y los pasillos, pero cada piso es de una empresa diferente. A esa empresa se le denomina, o a ese piso o esas áreas o esas oficinas son áreas interiores. Entonces recordemos que hay oficinas, por ejemplo, que tendrán circuitos cerrados de televisión, como hay otras oficinas que no. Entonces todo depende. Para eso ellos van a utilizar sistemas de alarmas, cajas fuertes, circuitos cerrados de televisión. Entonces, igual, pues ya fue algo que vimos en los controles de acceso pasados, pero las alarmas y circuitos cerrados de televisión me ayudan a determinar un área específica. Ahora, las áreas interiores las protege el cliente. Vienen las áreas intermedias. Las áreas intermedias sí son de lo que nosotros denominamos como el control que la vigilancia y la seguridad privada realiza en las zonas comunes. Entonces, ahí es donde nosotros realizamos control e identificación de los accesos. Entonces, puede que el vigilante recorredor del edificio esté piso por piso mirando. Entonces, las personas que estén en el tercer piso deben tener el carnet del tercer piso. Y entonces ahí es donde miramos nosotros los visitantes. Usted tiene acceso solo al tercer piso porque está en el cuarto. Ese control que hacemos nosotros, ese control de identificación lo hacemos nosotros en las áreas intermedias, lo que normalmente comúnmente llamamos como las áreas comunes. También prevenimos la pérdida de bienes y de información, reducimos la posibilidad de intrusión y prácticamente es donde realizamos el cumplimiento de consignas generales y particulares. Entonces, entrega y recibo del puesto, recorridos, esos son consignas generales que normalmente usted debe tener en cuenta para la realización del trabajo diario en sus respectivos puestos, pero también consignas particulares, por ejemplo, que los del tercer piso no pueden estar en el cuarto piso, por eso los visitantes deben llevar su respectivo eh, carnet que le permite identificarse. Para eso vamos a hablar de las consignas. ¿Qué son las consignas? Recuerden que las consignas son normas, políticas, procesos y sistemas organizativos necesarios para retardar, prevenir o evitar cualquier tipo de riesgo. Las consignas, como su nombre lo dice, son normas que pueden ser tanto de la empresa como del cliente. Políticas tanto de la empresa como del cliente. Sistemas organizativos, tanto de la empresa como del cliente. Hay puestos donde usted se tiene que saber la misión, visión de la empresa y también se tiene que saber la misión y visión del cliente. Entonces, son dos cosas que tenemos que aprender a fusionar. Por eso nos decimos de normas, políticas, procesos y sistemas organizativos. Y esto se divide en dos, consignas de tipo general y consignas de tipo particular. Las consignas generales, como lo vemos acá, son las que corresponden a las normas emitidas por la institución, las cuales deben ser acatadas en cada uno de los puestos operativos. Y las particulares son las requeridas por el cliente y que son necesarias para ejercer controles mínimos de seguridad. O sea, el cliente no sabe de seguridad, partamos desde ese hecho, muchachos. El cliente no sabe de seguridad. Él necesita aplicar unos procesos mínimos para el desarrollo de lo que él necesita, para cubrir sus necesidades. Por eso contrata una empresa de vigilancia. Pero la empresa de vigilancia, aparte de eso, el personal de vigilantes, aparte de eso, ejecutar una serie de consignas generales que son las consignas o normas entregadas por la empresa que le van a permitir eh, ser un poco más integral en el cumplimiento de esos procesos con el cliente. Vamos a hablar de una serie de herramientas y consignas en los controles de acceso. Entonces, primero, entrega y recibo del puesto. En la entrega y recibo del puesto nosotros vamos a encontrar que se necesitan radios, tonfas, linternas, minutas de puesto, que son elementos que la empresa me ha entregado a mí en consigna, o prácticamente me lo ha entregado como una necesidad del puesto para yo poder cumplir con mi trabajo, ¿sí?
Estos elementos, así como me los entregan, yo los tengo que entregar. Y es obligación del personal de vigilantes garantizar el mantenimiento y el buen uso de estos elementos. Una minuta de puesto a la cual le rasgaron o le rompieron una de las hojas o la pasta se encuentra totalmente dañada, es porque el personal no tuvo el suficiente cuidado con el manejo de estos elementos. Habrán puestos, ¿sí? Donde el manejo de estos elementos requiera un cuidado un poco más especial. Es obligación de nosotros como vigilantes darle ese cuidado que el elemento necesita. Linternas, radios, todo esto es, aunque es de la empresa, es obligación del personal de vigilantes velar por el mantenimiento, el buen uso y que estos elementos mantenga. Si hay alguna novedad, es obligación de nosotros informar a la central, al supervisor o a la empresa. Normalmente el puesto de trabajo se debe recibir con 5 o 15 minutos de anticipación al inicio del turno, al recibir y entregar el puesto. Recordemos que se debe hacer un recorrido, no se debe entregar el puesto por entregar, que yo llego a las 5 de la tarde y entonces a las 5 y 5 ya el compañero estará afuera para que me llegue temprano. No. Si yo llego 15 minutos antes o una hora antes es porque el puesto lo requiere, porque hacer el recorrido de todo se demora una hora, etcétera. Es importante que lo tengamos presente. En el evento que el relevo no se presente a recibir el puesto, se debe llamar inmediatamente a la empresa y esperar el nuevo relevo, debidamente acreditado por la empresa. Bajo ninguna circunstancia se debe abandonar el puesto de trabajo. Esto es una norma emitida por la Superintendencia de Vigilancia. La base de la seguridad privada, los servicios de vigilancia y seguridad privada, es cumplimiento de los contratos. Los contratos hablan de que el servicio se tiene que prestar 24 horas, 12 horas, 8 horas, dependiendo de la situación. Pero sabemos de que se pueden presentar circunstancias donde el compañero no se presente al puesto. Si esto llega a pasar, no es que el vigilante se pueda ir cumpliendo su horario, no, no se puede abandonar el puesto y con la empresa se debe gestionar el relevo o las condiciones necesarias para cumplirle al cliente con lo pactado en el contrato. Diligenciamiento de formatos. La documentación de una empresa presenta un capital intelectual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos llenar esas minutas, que nosotros sabemos llenar los formatos. Las empresas, y más de la empresa en la cual estamos trabajando nosotros, se encuentra acreditada ante diferentes entes que le dicen que para cada proceso, ¿sí? Debe haber una evidencia. La evidencia son los formatos que me permiten demostrar de que sí se cumplió con ese proceso. Saber llenar estos documentos o estos formatos es necesario. Uno de los formatos que nosotros tenemos más en cuenta es la minuta de servicio. Es importante que ustedes aprendan a diligenciar bien la minuta. Hay diferentes minutas, minutas de control de visitantes, minutas de puesto, minutas de correspondencia, minutas de control vehicular. Todo evento, la minuta, ¿qué significa? La minuta es un libro en donde dice que todo se debe llevar minuto a minuto. Es prácticamente la bitácora de actividades. Nosotros registramos ingreso y salida de vehículos, inventario de los vehículos, listado de elementos del puesto, linternas, primeros auxilios, armamento, municiones, notificación de órdenes o consignas emitidas por la empresa y por el cliente, anotaciones de incidentes, novedades y siniestros, como lo vimos en los videos anteriores, registros de visitas de supervisores, registros de nombres de trabajadores. La información y registros consignados en estos libros pueden ser tomados como material probatorio ante acciones de tipo disciplinario o penal. Esto será requerido por las autoridades, pero muchachos, prácticamente las minutas se tienen que hacer sin tachones ni enmendadoras y con letra clara. ¿Por qué a veces no metemos la letra clara? Porque en ocasiones lo que hacemos es llenar la minuta una hora antes del relevo del puesto. O sea, si el compañero me llega a las 5 a las 4 es que empiezo a llenar la minuta y eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque se pueden pasar cosas por alto. La minuta se tiene que llenar en el momento que se presenten las novedades siniestros o en el momento que yo realice alguna actividad porque la evidencia del trabajo que ustedes están desarrollando en los diferentes puestos de trabajo. Por eso es importante que aprendamos a manejar estos elementos. Otros elementos importantes, por ejemplo, tenemos aquí que el incumplimiento de consignas. ¿Qué pasa? Las normas que nosotros estamos desarrollando en el puesto de trabajo, las consignas, están reglamentadas en el decreto 356 en el artículo 74, denominado principios, deberes y obligaciones.
Estos principios de deberes y obligaciones están contenidos en 31 numerales. Al no cumplir con estas normas que son trasladadas al personal operativo en forma de consignas, la empresa está en la obligación de realizar el debido proceso, donde se recepcionan los descargos y a partir de eso se empieza un proceso de sanciones disciplinarias. Ojo, no es que la empresa sea arbitraria, la empresa hace cumplir una serie de consignas establecidas en el decreto 356. Como les digo, artículo 74, para que ustedes le peguen una leíta, revisen y miren todo lo que nosotros como vigilantes estamos obligados a cumplir. ¿Sí? Acatar la constitución, a la ley, respetar los derechos humanos, la capacitación constante es una obligación de nosotros, entonces es necesario que nosotros cumplamos con esto. Confidencialidad de la información. La confidencialidad es la garantía de que la información obtenida en el desarrollo de las funciones en el puesto de trabajo será protegida para que no sea divulgada. Prácticamente nosotros tenemos que tener claro que la información es confidencial. La información de personas, tecnologías y procesos. Hay información que está disponible entre las personas y los procesos, pero la confidencialidad corresponde al manejo de esa información. Toda información que nosotros consigamos en el desarrollo de nuestras funciones o en nuestro trabajo se convierte de tipo confidencial. Es obligatorio que nosotros lo manejemos. Solamente se la podemos manejar dentro de los mismos funcionarios de la empresa o en el momento que las autoridades lo requieran mediante un mandato judicial. Esto es necesario que lo tengan presente porque muchos de nuestros compañeros han caído en el error, por ejemplo, como en este tema, el manejo de medios de la información en medios de comunicación. Los medios de comunicación cuando ocurren novedades y siniestros van a tratar de obtener información del personal de vigilantes. Si nosotros no manejamos el adecuado o debido proceso, vamos a poder, digámoslo así, caer en un proceso disciplinario o inclusive en un proceso penal. ¿Por qué? Porque es que esa información se le tiene que dar un proceso donde se le entreguen a las autoridades o entes correspondientes. A veces va a llegar la televisión, la radio, la prensa, las noticias a decir qué fue lo que pasó y usted va a contestar todo lo que el periodista le pregunte y esas novedades o siniestros que se presentaron sin una investigación de las autoridades va a llevar a que el vigilante afirme cosas que aún no han sido comprobadas. Y esto automáticamente lo va usted a vincular a un proceso disciplinario, a un proceso penal. Por eso, lo mejor es que en el momento que sucedan estas novedades o siniestros, a los medios de comunicación no le damos información. Si esto llega a pasar o llegan a presentarse que los periodistas le pregunten, pues usted simplemente lo dirige hacia el área de comunicaciones de la empresa de vigilancia. Ya los directivos le darán un manejo a estos medios de comunicación. Primer respondiente. De acuerdo a lo establecido en el Código Penal, la Ley 906 del 2004, en el artículo 255 se habla de que si nosotros en el desarrollo de nuestras funciones somos responsables del manejo de material probatorio o de la recolección o preservación de pruebas o de personas o información, es nuestra obligación preservarlo hasta entregárselo a las autoridades. Entonces, un ejemplo, si en su puesto de trabajo una persona golpea a la otra, esta persona llega y cae en, por decir, en una de las áreas comunes, es obligación de nosotros preservar a esta persona, llamar a las autoridades, llamar a la ambulancia, llamar a la línea de emergencias, informar a la empresa, pedir presencia del supervisor y esperar de que nadie se le acerque ni le hagan preguntas hasta esa persona hasta que lleguen las autoridades. Ahí está el primer respondiente. Otro ejemplo, si en un sitio un ladrón se llega a escapar por una ventana, la gente lo empieza a corretear para lincharlo, si nosotros llegamos a tener contacto con esa persona, le debemos preservar su integridad hasta que lleguen las autoridades. Eso es primer respondiente. Entonces, no es aliarse con los otros y coger encima la tonfa para darle palo al supuesto delincuente, sino es llegar y es tratar de ser disuasivos con la multitud y tratar de darle manejo a que el delincuente entregárselo en plenas, respetando sus derechos humanos y que se le genere su debido proceso, entregárselos a las autoridades. Eso significa ser primer respondiente. Manejo de correspondencia. La correspondencia
Es un documento, bueno, actualmente se maneja mucho lo que es la correspondencia electrónica, pero también se maneja mucho el envío de paquetes y documentos especiales. Por eso, cuando llegue correspondencia primero debemos tener un control y un manejo de la situación. Debemos diligenciar la planilla de control. Cuando entreguemos la correspondencia solicitemos la firma de la persona que la recibe. Cuando nos entreguen correspondencia por parte del correo certificado, no lo hagamos de afán, hagámoslo despacio, verifiquemos las guías con lo que nos entregan, porque una vez que usted firme la guía, esa es la garantía de que usted recibió lo que está escrito. Y en las guías a veces no solamente aparece una unidad, sino aparecen dos, tres unidades. Y si usted recibe una caja o una sola unidad y la guía dice que son tres, usted garantizó de que recibió las tres unidades. Entonces, miremos qué estamos firmando. Que la guía corresponda a lo que nos entregan. No permitamos que los usuarios tomen directamente la correspondencia. Y por consiguiente no entreguemos correspondencia a los niños. La necesidad de enviar y recibir documentos impresos y artículos nos obliga a utilizar los métodos tradicionales de envío. Por eso es importante que miremos y identifiquemos las posibles amenazas que se nos puedan presentar en este tipo de correspondencia. El personal que integra la organización siempre debe observar, identificar y verificar la información suministrada por elementos de dudosa procedencia, siempre siendo precavidos en el manejo de esta información. Diligenciamos las minutas, diligenciamos las planillas y entregamos la correspondencia a quien corresponda. Agradezco mucho la atención prestada en esta capacitación, señores vigilantes, y espero poder solucionar las dudas a través de los correos electrónicos o a través de los medios dispuestos por la empresa. Muchas gracias y que tengan un feliz día.